Hola y bienvenidos a este vídeo en el que veremos cómo configurar nuestro proyecto Symfony 5 para crear nuestros tests funcionales y crear nuestros endpoints. Para este vídeo vamos a utilizar este repositorio que hemos creado para vosotros y del cual dejaré el link en la descripción. Y lo que tenéis que hacer para empezar a hacer lo que voy a hacer yo en este vídeo es simplemente clonaros el repositorio en vuestro equipo e iros a la rama main, que es la rama por defecto, y a partir de ahí tendréis todo el código que vamos a ver ahora. Este proyecto se compone básicamente de tres acciones diferentes. Tiene un caso de uso para registrar usuarios pasando nombre, email y contraseña. Tiene otro caso de uso que es para loguearse, es decir, le pasamos un email con el parámetro username y una contraseña y nos daría un token. Y luego tenemos otro endpoint que va a ser para obtener usuarios por email. Entonces le pasamos aquí como query param un email y nos va a devolver si el usuario en caso de que exista y una excepción en caso de que no exista. El código tal cual está en la rama main lo que os va a permitir es, por ejemplo, aquí venir a este endpoint y darle a enviar y veis que ahora sí que se ha creado aquí un token, eso es que se ha registrado el usuario. Si intento registrarlo otra vez me va a dar un error de que ya existe un usuario con ese email. El endpoint para login, si pongo el user y password, password es la contraseña que le he puesto, me va a devolver un token y yo ahora con este token me puedo venir a este endpoint que es un get y aquí en authorization le voy a pegar ese token y pasándole este email que es el que acabo de registrar me va a devolver aquí user y los valores que tiene ese usuario. Si no existe, me va a dar una excepción, un código 404 de que el usuario con ese email no existe. Entonces vamos a ver un poco cómo está el código. Algo nuevo que vamos a ver en este vídeo y que no voy a profundizar mucho porque ya prepararemos contenido sobre él es que estamos utilizando PHP 8. Entonces hay algunas cosas en la sintaxis que van a cambiar, pero bueno, se entiende perfectamente y no son muy complicadas. Entonces, aquí en controllers es donde tenemos nuestros actions. Tenemos por una parte el register action, que como podéis ver tiene el named constructor que es una de las características de PHP 8 y es que nosotros aquí en el constructor ya podemos pasarle uno de los atributos que queremos y así nos evitamos el definirlo aquí arriba como private register action service y el nombre y luego inicializarlo en el constructor. Entonces se puede hacer con menos código, como podéis ver. Este endpoint tiene un método invoke que se va a llamar cada vez que hagamos una petición a ese barra API barra v1 barra register y va a recibir este register request, que es un objeto que he creado y que ya contiene la validación. Entonces, para no profundizar en todos estos temas, también os voy a dejar en la descripción de este vídeo enlaces a otros vídeos y series que tenemos en nuestro canal donde explicamos todo este tipo de arquitecturas y formas de utilizar el framework. Por ejemplo, la librería que vamos a utilizar para autenticación va a ser esta de LESIC, que es la que utilizamos en la mayoría de nuestros proyectos Symfony, y tenemos una serie en nuestro canal que es autenticación en Symfony con JWT, donde veréis cómo instalar y cómo configurar esta librería, así como el Security Bundle de Symfony. Después, respecto a lo que acabamos de ver, de construir estos DTOs para transformar una request, también hicimos un directo en Twitch de 1 hora y 19 minutos en el que explicamos este tipo de approach, que es básicamente utilizar un argument resolver de Symfony para transformar la request de nuestras peticiones, de nuestros usuarios, en objetos de nuestro dominio, para tener todo más orientado a objetos y además para incluir la validación de las peticiones en estos DTOs. Y a nivel de estructura de Docker también tenemos otra serie de Docker y Symfony en el que os explicamos cómo configurar un proyecto Symfony con Docker Compose, ¿vale? Para tener vuestra base de datos, PHP y el servidor web que recibe las peticiones. Continuamos donde lo dejamos. Así que tenemos este action que tiene aquí inyectado este register action service y tiene un método invoke que va a recibir ese DTO y lo que va a hacer es crear un usuario. Vale, tenemos aquí nuestra entidad user. Como podéis ver también tiene el named constructor que tiene un ID, nombre, email, contraseña y cuándo se ha creado. Veis que aquí en el constructor lo que estoy haciendo es validar ese email, ¿vale? De tal manera, se podría hacer con un value object, que también tenemos un vídeo en nuestro canal sobre cómo, en vez de utilizar esta validación aquí, crear un value object que sea el email y pasárselo aquí como parámetro. Pero para simplificarlo simplemente he hecho la validación aquí. Entonces estoy comprobando si es un email válido y en el caso de que no lo sea, lanzo una excepción. Tiene un método estático create que lo que va a hacer es crear un nuevo usuario con los parámetros que le estamos pasando. Y bueno, y luego los getters y algún setter.
He creado aquí este set email, pero en realidad no se está utilizando, así que podemos borrarlo. Y en principio eso es lo que tendría este caso de uso. Simplemente va a crear el usuario, le va a crear la contraseña utilizando este User Password Encoder Interface, que es del Security Bundle de Symfony. Lo va a guardar en la base de datos y me va a devolver un token para ese usuario. Aquí dentro de este User Repository tengo este método save, que lo que está haciendo es intentar guardar al usuario, pero como tenemos una constraint en la base de datos de que no puede haber más de un usuario con el mismo email, si da esa excepción, vamos a lanzar una excepción aquí de nuestro dominio, que es que el usuario ya existe. Otra característica de PHP 8 es que si os fijáis aquí estoy indicando que va a dar una excepción de este tipo y ya no hace falta poner aquí esta o exception o como se le solía poner, porque como no voy a utilizar esa excepción, sino que voy a lanzar una que es de mi dominio, pues simplemente se puede omitir aquí esa variable. Y eso respecto a la acción de registro. La acción de login se va a realizar a través de esa librería que os mencioné antes para JSON Web Tokens, de tal manera que eso se va a gestionar internamente en esa librería. Y por último tenemos este caso de uso en el que tenemos este getUserAction, que también recibe aquí en el método invoke un getUserRequest, que es básicamente un DTO con un email. El email lo va a obtener de los query params y aquí con el validator component de Symfony estoy indicando pues que no venga en blanco y que tiene que ser un email válido. Entonces está llamando aquí al getUserActionService al que se le está pasando ese email y lo único que estoy haciendo es devolver el usuario por email. Aquí, como veis, estoy utilizando este método que es byEmailOrFail, que lo que está haciendo es intentar obtener un usuario por email utilizando Doctrine. En el caso de que no lo encuentre va a lanzar una excepción y en el caso de que lo encuentre va a devolver ese usuario. Por lo tanto, utilizando esto, que se le llama tell.don't.ask, es básicamente decirle a nuestros métodos que hagan algo y no preguntarle si pueden hacerlo. De esa forma, yo aquí simplemente estoy llamando ese método y así me estoy evitando hacer la comprobación cada vez que quiero utilizar este método. Y eso es básicamente todo. Como podéis ver, son esos 3 endpoints y lo que vamos a hacer es preparar la aplicación para testear todos los casos de uso. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es crear una rama es git checkout. Vale, a la que le voy a llamar add functional testing. Y aquí en esta rama es donde vamos a hacer todo lo relacionado con esto. Entonces, por una parte, lo que voy a utilizar es de la documentación de Symfony, la parte de aquí de testing. Veis que tenemos cómo se instala, que es hacer un compose require dev Symfony PHP unit bridge. Por lo tanto, voy a venir aquí a mi contenedor y lo voy a pegar. Pero de momento no lo voy a ejecutar porque si venimos aquí arriba tenemos el enlace a functional testing y veis que aquí hay que instalar más paquetes. Este de Symfony CSS Selector se suele utilizar para cuando queréis utilizar un crawler y comprobar el contenido de elementos en vuestras plantillas. Pero como nosotros estamos utilizando un Symfony Skeleton, no tenemos esa parte de tweak y de frontend, sino que solo estamos trabajando con la parte de backend. Por lo tanto, lo único que necesito es instalar este Browser Kit, que lo que me va a permitir es crear un cliente para hacer peticiones a mis endpoints. Entonces, con esto ya debería ser suficiente. Y una vez instalado, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a ver que aquí, por ejemplo, se ha creado un archivo que se llama .env.test. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es configurar ahora nuestra base de datos. Para los que ya hayáis visto la serie de cómo crear un proyecto Symfony con Docker, ya habréis visto que lo que estamos haciendo aquí en el contenedor de MySQL es que cuando se crea, estamos creando también una base de datos para testing. Por lo tanto, como podéis ver aquí en esta conexión, si yo vengo aquí a propiedades, vemos que me estoy conectando a localhost al puerto 10.000, que es el que he configurado en mi Docker Compose, y aquí tengo dos bases de datos. Database, que es la que se va a utilizar para el proyecto, y Database Test para testing. Por lo tanto, eso lo tenemos aquí en el fichero Docker Compose. Aquí al final veis está la redirección de puertos y aquí está el nombre de la base de datos, que es la que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es configurar Symfony para que cuando hagamos un test funcional, todas las operaciones de base de datos se ejecuten sobre este Database Test. Por lo tanto, me voy a venir aquí a mi .env y voy a pegar aquí
esto y lo que voy a hacer es cambiarlo por database test. Y con esto ya sería suficiente. Una vez configurado esto, lo siguiente que vamos a hacer es instalar este Alice Bundle que lo que nos va a permitir es crear datos en nuestra base de datos y resetearla antes de cada test. Entonces, para instalarlo, veis que tenemos aquí el Compose Require Dev Alice Bundle, así que me voy a copiar esta instrucción y la voy a pegar. ¿Vale? Si nos vamos ahora a nuestro proyecto, vamos a ver que se me ha creado aquí una carpeta Fixtures, que es donde vamos a poder crear nuestros datos para meter en la base de datos de testing. Entonces, si nos vamos aquí a la documentación, vamos a ver cómo se utiliza y vamos a crear un caso de uso muy sencillo, que va a ser crear un usuario en la base de datos para crear el test en el que intentaremos obtener ese usuario. Entonces, como veis, simplemente hay que poner el namespace de donde está la entidad y luego pasar los valores que queramos crear. Entonces vamos a verlo en nuestro proyecto. Yo aquí voy a crear un archivo que se va a llamar user.yaml. Este gitignore ya puedo borrarlo. Y entonces aquí es app. Haz que haga la fuente un poco más grande. Ahí. Entity user. Y ahora lo que voy a hacer es crear el usuario 0. Y entonces en el constructor necesita un ID, un nombre, le voy a poner Peter, email, una contraseña y el created_on no se lo voy a poner porque se genera automáticamente. Entonces vamos a probar este comando. Si yo ahora me vengo a mi terminal y hago bin console, vemos que tengo aquí este comando para cargar los fixtures. Entonces si yo lo copio y lo ejecuto, en el entorno de test, vemos que me va a fallar porque no tengo la tabla user. Entonces lo que tengo que hacer es ejecutar las migraciones. En mi entorno de test. Vale, bueno, ha dado ese error. Entonces ahora, si yo me vengo aquí a mi proyecto y refresco el database test, vemos que ahora ya tengo la tabla de users. Por lo tanto, ahora puedo ejecutar el comando para cargar los fixtures. Y vemos que me está dando un error porque no le estoy pasando el atributo created_on en el constructor. Entonces vamos a venir aquí y ponerle created_on. Y vamos a poner así datetime. Vale, y ahora me está dando un error porque nuestro constructor es privado. Esto lo hice así porque tengo este método create, que es el que recibe el nombre y el email, que es lo único que necesitamos para crear el usuario y después asignarle la contraseña. Pero bueno, aquí lo voy a poner público. Y si ahora lo ejecutamos, vemos que no ha dado ningún error. Y si venimos a nuestra tabla user de testing, vemos que se nos ha creado un usuario con nombre Peter, el email, la contraseña y un created_on. Vale, entonces esta librería es muy útil si queréis crear un set de datos falsos para testear vuestra aplicación sin tener que meterlo a mano o crear vosotros las queries. Entonces, si quisiera crear otro usuario, aquí lo que haría sería, por ejemplo, imaginaos que quiero crear pues 5 usuarios en total. Lo que vamos a hacer aquí es entre llaves pasarle que del usuario 1 al 5 vamos a crearlos con un UID, el nombre, le vamos a poner aquí cualquier nombre. En email lo mismo, vamos a poner aquí un email, bueno, unique email para que no los cree iguales, contraseña y datetime. Vamos a probar si esto funciona. Vale, me dice que unique email no existe. Vamos a probar con email.
Sí, con email sí que funciona. Y si ahora venimos aquí a nuestra base de datos de testing, vemos que tenemos 5 usuarios. Vale, tenemos ese Peter que hemos creado y luego otros 5 usuarios con distintos valores. Vale, entonces eso para que veáis más o menos cómo funciona este tema de fixtures, que es bastante útil. Voy a borrar estos porque simplemente necesito el de Peter, que es el que vamos a testear. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestros tests. Dentro de la carpeta test voy a crear una carpeta funcional / controller. Y aquí vamos a empezar con el caso de uso para el registro. Entonces, aquí voy a crear una clase que va a ser Register Action Test y esto va a extender de Web Test Case, que es la clase para testing funcional que provee, la clase para testing funcional que provee el bundle este de Symfony. Entonces lo que vamos a hacer aquí es public function test register action. Y entonces lo que voy a hacer aquí es crear un cliente. Y con ese cliente es con el que voy a hacer la petición a mi API. Pero como vamos a tener varios tests, lo que os voy a enseñar es una buena práctica para evitar consumir mucha memoria a la hora de ejecutar vuestros tests. Y es crear el cliente como estático e instanciarlo solo la primera vez si no existe. Entonces vamos a ver cómo se hace. Yo aquí voy a crear un atributo kernel browser que se va a llamar client. Bueno, lo voy a llamar base client y lo voy a inicializar a null, por lo tanto tengo que ponerle aquí el símbolo de interrogación. Y ahora lo que voy a hacer es crear el método público setup y aquí lo que voy a hacer es parent setup. Vale, como veis no me aparece la definición porque hemos instalado la librería pero no la hemos configurado, y para hacer eso simplemente tienes que hacer bin php unit y esto lo que va a hacer es descargaros ya todas las dependencias que se necesitan para testing. Vale, una vez las tengamos, si venimos aquí, vemos que ahora está indexando y ahora sí que ya funciona. Vale, entonces es muy importante, tenéis que hacer el compose require del Symfony Bridge, PHP Unit Bridge, y después tenéis que ejecutar el bin PHP Unit para que instale todas las dependencias necesarias. Entonces ahora veis que ya tengo acceso aquí al método setup. Entonces lo que vamos a hacer es el parent setup y ahora lo que voy a hacer es comprobar si este cliente, se me olvidó ponerle aquí el static, acordaos que os dije que lo íbamos a crear como estático, y lo que vamos a comprobar es que si es null, lo vamos a crear. Entonces aquí vamos a decir que self client va a ser igual a static create client. Y ahora le vamos a definir algunos parámetros. Entonces aquí lo que le voy a decir es set server parameters. Esto va a recibir un array y le vamos a poner el content type application JSON y aquí HTTP accept lo mismo, application JSON. Entonces con esto tendríamos configurado nuestro base client, que es el que vamos a utilizar para hacer la petición al endpoint de registro. Entonces aquí vamos a continuar y lo que voy a hacer es primero crear un payload, porque como vimos este endpoint recibe un nombre, un email y una contraseña. Entonces el name, vamos a pasarle por ejemplo Brian, en email, un email válido, y en password vamos a pasarle una contraseña cualquiera. Y entonces ahora vamos a hacer la petición. Por lo tanto, con self base client vamos a hacer request, va a ser de tipo post. Bueno, tengo que definir también aquí el endpoint.
y el endpoint va a ser barra API, barra v1, barra register. Y esto está definido, para los que no hayáis trabajado mucho con Symfony, aquí en config tenéis el archivo de rutas y yo aquí he definido las rutas. Vale, tenemos el path API v1 register y este es el controller que se encarga de esa acción y acepta el método post. Después tenemos este API login check, que es de la librería esa de JSON Web Tokens, que en la documentación ya os indica que tenéis que poner esto. Y luego tenemos el endpoint para obtener usuarios de tipo get y el controller que gestiona esa acción. Vale, entonces por eso estoy poniendo aquí que ese es el endpoint. Entonces vamos a hacer una petición de tipo post a ese self endpoint. Y ahora, este parámetro serían los parámetros de la request, pero a nosotros nos interesa el content, por lo tanto, aquí sería otro array vacío y aquí este parámetro vemos que es el content. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un JSON encode de ese payload. ¿Vale? Y con esto estaríamos haciendo una petición de tipo HTTP a nuestro endpoint de registro de usuarios, pasándole este payload con nombre, email y contraseña. Entonces, ahora aquí en response puedo poner self base client get response. Y entonces, ahora lo que podemos hacer es la primera comprobación. Tenemos que comprobar un assert equals que la respuesta es un OK. Vale, porque si nos venimos aquí a nuestro register action, vemos que estamos devolviendo un JSON response con un token y el código es un 200, que es el código por defecto. Bueno, aquí como en realidad hemos creado un usuario, podríamos devolver un código 201, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y entonces aquí en el test tenemos que comprobar que ese código 200 es igual a response get status code. Vale, y entonces la última cosa que necesitamos hacer aquí en este test es pasarle un trait de la librería que hemos instalado para que cuando ejecutemos el test recree la base de datos, es decir, que la elimine, la cree y ejecute todas las migraciones. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí le decís use recreate database trait. Este trait es el que está incluido en esa librería que instalamos del Alice Bundle y lo que va a hacer es simplemente con esto, cada vez que ejecutéis un test, va a destruir la base de datos, la va a crear, va a ejecutar todas las migraciones que tengamos, que en este caso solo tenemos una para crear la tabla de users, y va a meter los fixtures que tengamos. Por lo tanto, antes de ejecutar cada test va a hacer ese proceso y nosotros aquí en nuestra tabla de user vamos a tener aquí siempre este usuario Peter. ¿Esto por qué es útil? Porque, por ejemplo, si yo en un test creo un usuario, que es lo que vamos a hacer en este caso, voy a tener a Peter y voy a tener a Brian. Pero yo para ejecutar mi siguiente test no necesito al usuario Brian porque eso era otro caso de uso. Entonces con este trait lo que va a hacer es dejarme la base de datos en un estado limpio en el que va a tener simplemente a Peter. Lo veremos ahora de todas maneras utilizando el debugger. Entonces lo vamos a dejar así y lo vamos a ejecutar. Por lo tanto, voy a venir aquí a la terminal y vamos a hacer bin php unit y le voy a pasar filter el test register action. ¿Vale? Veis que ha pasado aquí 1 de 1 y aquí tenemos un test, una comprobación. Lo que podríamos hacer aquí, por ejemplo, también es voy a crear un método privado. Otra cosa que podemos comprobar es que la respuesta contiene esa clave token, porque nosotros, como vimos aquí, cuando hacemos esa petición de registro, si el usuario no existe, dejadme que lo borre aquí. Si el usuario no existe, se crea y me devuelve un objeto que tiene una clave token y luego me devuelve un token válido. Entonces lo que podemos comprobar también es eso. Lo que puedo hacer aquí es response data va a ser igual a JSON decode get response get content true. Y entonces aquí voy a tener un array que va a tener la clave token y como valor ese JSON Web Token. Y lo que puedo comprobar entonces es el assert array has key y entonces tengo que pasarle la clave que es token
y el array que es response data. Entonces, si yo ahora ejecuto de nuevo el test, veis que ahora tengo un test con dos comprobaciones. Se ha comprobado que el código sea un 200 y que el array de la respuesta contenga una clave que se llama token. Y ya tendríamos nuestro primer caso de uso. Vale, entonces para recapitular un poco, lo que hemos hecho es instalar las dependencias necesarias, hemos instalado la librería para crear los fixtures y luego hemos implementado aquí toda esa lógica. Hemos inyectado el trait para que se cree la base de datos cada vez que ejecutamos un test y hemos creado el cliente utilizando esto, que lo vamos a ver ahora en acción, cómo funciona esto. Porque ahora simplemente tenemos un test, pero yo lo que voy a hacer ahora es crear otro test para cubrir el caso de uso en el que el email no es válido. Por lo tanto, me voy a crear aquí este método de comprobar la acción con un email inválido y lo que vamos a hacer aquí es simplemente copiar todo esto de arriba y aquí en vez de pasarle un email válido simplemente voy a pasar Brian. Por lo tanto, va a fallar el componente de validación de Symfony porque yo aquí en mi register request le estoy indicando que el email no puede ser nulo y además tiene que ser un email válido. Por lo tanto, aquí esto me va a dar un bad request y si yo ahora ejecuto este test, vemos que también ha pasado, ¿vale? Porque ha devuelto un bad request. Por lo tanto, ya tenemos dos casos de uso cubiertos. Ahora vamos a cubrir otro caso de uso para que lo veáis en la práctica, que es que la contraseña tenga menos de 6 caracteres. Y eso es otra restricción que tenemos aquí en nuestro DTO, que le estamos indicando que la contraseña no puede ser null y además que tiene que tener una longitud mínima de 6 caracteres. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme esto mismo con una contraseña inválida. Aquí le voy a pasar un email válido y en la contraseña le voy a pasar una de 4 caracteres. Y entonces, si yo ahora ejecuto este test, vemos que ya ha pasado también. Puedo ejecutarlos todos simplemente poniendo bin phpunit y veis que aquí ha ejecutado los 3 tests que tenemos con las 4 comprobaciones. Por lo tanto, están funcionando correctamente. Ahora vamos a utilizar el debugger para que veáis cómo funciona esto de crear el usuario solo una vez. Si yo pongo aquí un breakpoint y ejecuto todos los tests, vemos que la primera vez este self-based client va a ser null. ¿Veis? Porque me lo está indicando aquí, es null. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crearlo y ponerle los parámetros. Ahora se va a ejecutar el test y va a venir al siguiente. Entonces, en este caso, veis que ahora aquí mi base client ya es una instancia de kernel browser. Por lo tanto, se va a saltar ese paso y voy a utilizar el mismo cliente para consumir el endpoint. De esta forma lo que estamos haciendo es evitar que se cree otra instancia y que se ocupe más memoria RAM, porque ahora tenemos muy pocos tests, pero si tenéis por ejemplo 200 o 300 tests en vuestra aplicación y para cada uno creáis un cliente, al final os vais a quedar sin memoria. ¿Veis? Bueno, aquí es un breakpoint que tenía en un listener y para el tercer test, también como ya existe, pues no lo va a crear. Y así es como utilizaríamos el mismo cliente para todas las peticiones. Ahora lo que vamos a hacer es testear el otro caso de uso, que es en el que tenemos un usuario por email. Pero este endpoint tiene una peculiaridad y es que está protegido con el firewall, por lo tanto necesitamos un token válido para poder consumirlo. Es decir, nosotros si venimos aquí a nuestro endpoint y lo consumimos sin ninguna autorización, sin ningún token, vemos que me está dando aquí un error 401 y por eso necesitamos primero loguear al usuario, copiarnos un token válido, pegarlo aquí en la parte de token y al enviarlo vemos que ahora sí que funciona. Entonces, ¿cómo replicamos esto en nuestro test? Vale, pues voy a crear aquí otra clase que se va a llamar
getUserActionTest, este también va a extender de WebTestCase. Aquí el endpoint va a ser igual a /API /v1 /users. Tengo que poner aquí también el use recreate database trait. Y bueno, va a ser muy parecido a este. De hecho, me puedo copiar prácticamente este atributo y el método setup. Vale, ya veremos más adelante cómo refactorizar esto para tener una clase como un base class del que van a extender las demás para no duplicar código. Y entonces aquí tenemos el setup y aquí a este client lo voy a renombrar por authenticated client. Y entonces lo que vamos a hacer aquí en el método setup va a ser, por una parte, obtener el repositorio de usuarios para obtener el usuario que queremos usar. En este caso va a ser el que hemos creado aquí con nuestros fixtures, que va a ser Peter. Y por otra parte, el token manager para crear un token para ese usuario. Como vemos aquí en nuestro register action, en el método invoke lo que estamos haciendo es con el JWT token manager, con su método create pasándole un user, me está creando un token válido para ese usuario. Y entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí en nuestro test. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es crear user y aquí lo que voy a hacer es acceder al contenedor, obtener el repositorio de usuarios y veis que ahora aquí ya me sale el método que tenemos, by email or fail. Y aquí le vamos a pasar peter@api.com, que es el usuario que tenemos en nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a tener ese usuario y lo que tenemos que hacer ahora es con el JWT Token Manager es crear un token válido para este usuario. Por lo tanto, token va a ser igual a static container get y aquí tenemos el JWT Token Manager Interface y vamos a crear un token para ese user. Y entonces ahora aquí lo que voy a poner es otra cabecera que va a ser HTTP authorization y esto va a ser igual a bearer y le pasamos el token. De esta forma ahora este cliente, aparte de tener estos dos headers, va a tener este otro con el token válido para autenticar en ese endpoint. Y por lo tanto lo que voy a hacer aquí es crear test get user by email y entonces ahora lo que voy a hacer es una petición con ese cliente. Por lo tanto voy a hacer request, esta va a ser de tipo get y aquí es printf y vamos a poner esto email igual a así. Entonces aquí vamos a pasarle self endpoint y lo que estaríamos haciendo aquí es construir, o sea, la URL sería /api /v1 /users y le estamos pasando este query param que sería email peter@api.com. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es response igual a esto get response y ahora vamos a comprobar, al igual que hicimos en el anterior, que sea un código 200 y de momento vamos a probar esto. Por lo tanto voy a hacer bin php unit -filter. Vale, y me está dando un error de que no se puede llamar get en null. Test get user by email. Vale, entonces esto seguramente sea porque en este punto no tenemos el contenedor. Entonces vamos a probar primero a crear el cliente, después a crear esto y después añadir los parámetros. Vale, ahora sí.
Eso es por lo que os comentaba del kernel, que hasta que no se ejecute este create client no tenemos un kernel levantado y por lo tanto no tenemos contenedor. Ahora sí que vemos que tenemos al usuario, sí que tenemos un token válido y ya se crea. Y por lo tanto, si seguimos la ejecución del test, vemos que va a pasar. Otra cosa que podemos hacer también, al igual que hicimos en el anterior, es response data igual a vale, con el JSON decode, y ahora podemos comprobar, por ejemplo, que name es igual a Peter. Perdón, que Peter, que es lo que estamos esperando, va a estar en response data de name. Entonces, si ejecutamos esto, undefined array key name. Vale, vamos a utilizar el debugger a ver en qué nos hemos equivocado. Vale, response data. Vale, tiene la clave user y dentro, vale, entonces aquí es user y luego name. Vale, si lo ejecutamos ahora, vemos que sí que ha pasado un test con 2 comprobaciones. Y ahora vamos a hacer el caso de uso en el que le pasamos un email que no existe. Esto va a ser igual, solo que aquí le voy a pasar Brian, por ejemplo, que no existe, y esto tiene que ser un not found, un 404. Lo ejecutamos y vemos que es correcto. Vamos a ejecutar ahora todos los tests que tenemos y vemos que se han ejecutado 5 tests con 7 comprobaciones. Vale, y así, bueno, es como sería el tema de test funcionales en un proyecto Symfony 5.2. Ahora, para refactorizar un poco esto, ya que tenemos mucho contenido que está duplicado, lo que podemos hacer aquí es en la carpeta funcional crear un functional test base, funcional, ahí. Este es el que va a extender de web test case. Y entonces aquí es donde vamos a configurar a nuestros clientes. Por lo tanto, vamos a venir aquí al register. Y lo que vamos a hacer es copiarnos esto de aquí. También tenemos que borrar este trait, porque lo vamos a poner aquí también. Vale, vamos a crear el base client. También voy a crear mi authenticated client. Y entonces aquí lo que voy a hacer es, en el caso del base client, crearlo así. Y en el caso del authenticated, lo que voy a hacer es copiarme esto de aquí y pegarlo. Y entonces, lo que os comentaba del kernel, para evitar que nos dé ese error de que ya existe uno, lo que voy a hacer aquí es crear otro kernel browser que va a ser client y que también va a ser null. Y entonces lo que voy a hacer ahora es instanciar un cliente y luego para el resto clonar a este. De hecho, vamos a hacerlo ahora y lo que tengo que hacer aquí en el setup es si es null lo voy a crear, por lo tanto self client create client, y ahora aquí en vez de utilizar el mismo método porque me va a dar ese error, lo que voy a hacer es un clon de self client, y lo mismo voy a hacer aquí para el authenticated user.
Entonces, para el Base Client le va a meter estas dos cabeceras y para el Authenticated Client le va a meter ese Authorization Token para el endpoint. Y entonces ahora aquí lo que voy a hacer es que esto extienda de Functional Test Base. Esto ya lo puedo eliminar. Y ahora aquí veis que este miembro es privado, por lo tanto tengo que venir y hacerlos protected para poder ser utilizado en las clases que extiendan de esta. Por lo tanto, si ahora me voy aquí a mi register, vemos que ahora ya no nos está quejando. Y en nuestro GetUserActionTest tenemos que hacer también el cambio de que extienda este Functional Test Base. Y esto todo ya lo puedo eliminar. Y ya quedaría. Vale, esto me sobra y esto también. Vale, entonces tenemos un Functional Test Base que es el que se encarga de instanciar todo lo que necesitamos, que en este caso son nuestros dos clientes, y luego tenemos nuestros casos de uso. Vamos a ejecutarlo de nuevo y vemos que ha vuelto a pasar correctamente. Vale, tenemos los 5 tests con las 7 comprobaciones. Bueno, y en principio la idea de este vídeo era cómo explicaros simplemente cómo integrar test funcionales en vuestras aplicaciones Symfony. Por lo tanto, más que el caso de uso que se ve, lo más importante y en lo que os deberéis fijar antes de revisar todo el código es los pasos que hemos seguido. Vale, entonces es muy importante que tengáis en cuenta que hemos instalado primero el paquete para Symfony, que es este, el Symfony PHP Unit Bridge. Después hemos instalado también este Browser Kit, que es el que nos va a permitir crear esos clientes que hemos visto anteriormente, y este Alice Bundle que va a ser utilizado para meter datos en nuestra base de datos de testing. Y nada, espero que os ayude a comprender un poco mejor cómo implementar esto. Dejadnos en la caja de comentarios de este vídeo qué os ha parecido, así como sugerencias que podáis tener para ayudarnos a mejorar, y nos vemos en el siguiente vídeo.